Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar en contacto con ustedes a través de las pantallas de C9N Televisión. En este programa implacable, hoy con la presencia del Canciller Nacional Euclides Acevedo. Le saludamos. Canciller, ¿cómo estás? Fuiste implacable conmigo, por eso me trajiste. Encantado de estar contigo, no solamente por una cuestión afectiva que viene desde hace mucho tiempo a través de tus parientes de Concepción. Y Concepción pues atrapa. Atrapa. Captura, en todos los sentidos. ¿Por qué atrapa y captura Concepción? Y porque por ahí pasa el trópico. En realidad pasa no por la ciudad de Concepción, sino por el departamento de Concepción. Y eso produce un cambio termovascular en la estructura de uno. Uno se queda sin defensas. Y el concesionero, y ni qué decir la concepcionera, tienen un extraño sortilegio. Ya han embotado ahí. Uno se queda sin defensa. Sin defensa. Absolutamente. No, porque me asombra lo que me decís. Mi esposa es concepcionera. No me cabe la menor duda, por eso sos un monógamo compulsivo. Por eso no tengo defensa. No, yo creo que ella es tu defensa. Ella es mi defensa. Claro, vos quedaste sin ellas, pero te quedaste con ella. Así mismo, así mismo. O sea, los que tienen muchas mujeres, vos tenés mucha mujer. Muy amable, gracias. No, hablando en serio. No, te decía que hay algunas cosas, qué sé yo. Yo me acuerdo de Torito González. Supongo que sabes quién es. Sí, mi abuelo, el papá de mi mamá. Bueno, Chaca fue mi compañero en el Cristo Rey. Era aficionado, por no decir un adicto a la música. Guitarrero. Y particularmente a la guitarra. Le encantaba cantar. Yo no sé si vos tenés una disposición genética de ahí, porque a vos también te gusta cantar. Me gusta mucho. Me gusta mucho cantar. Es más, me dediqué bastante, inclusive al cantar profesionalmente, ¿verdad? Claro, bueno, pero por eso, porque cantás y tenés cualidades comunicacionales, dirigís este programa que tiene su atracción, tiene sus seguidores que son obsesivos como tu equipo. A ver, desde que llegué acá, muévase 1 centímetro acá. Implacablemente. Encantado de estar aquí contigo, Rodolfo. Euclides Roberto Acevedo Candia nació el 13 de mayo de 1950 en Puerto Casado, Paraguay. Tiene 71 años de edad. Realizó sus estudios primarios en la Escuela Federico Chávez del barrio Tacumbú y sus estudios secundarios en el Colegio Cristo Rey, siendo egresado de honor obteniendo la Medalla de Oro. Abogado, político paraguayo, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas con calificación summa cum laude de la Universidad Nacional de Pilar. Obtuvo posgrados de Planificación Estratégica Nacional en el Colegio Nacional de Guerra, Asunción, y Sociología del Desarrollo en el Instituto de Sociología y Desarrollo para el Área Iberoamericana, Madrid, España. Realizó cursos de Sociología Política en el Centro de Estudios Democráticos de América Latina en Costa Rica, estudios en Economía Rural y Economía Política en Israel e Inglaterra, introducción a la filosofía política en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Fue ministro del Interior, ministro de Industria y Comercio, diputado y senador de la República por el Partido Encuentro Nacional. En su actividad política ocupó cargos como presidente del Partido Encuentro Nacional, convencional de la Asamblea Nacional Constituyente, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, director del semanario El Pueblo y secretario nacional de la Juventud del Partido Revolucionario Febrerista. Se desempeñó como rector y docente de distinguidas instituciones educativas. A lo largo de su vida ha publicado numerosas obras sobre diplomacia, fuerzas armadas, legislaciones y política. Antes de volver a la función pública, participó como analista en varios programas radiales de alcance nacional. Actualmente se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Quiero hacer un paseo, quiero caminar contigo desde el año 1989 hasta el año 2022. ¿Qué pasó después de la gesta libertadora, después del golpe de Estado 2 y 3 de febrero? Se cumplieron 33 años, el 2
y el 3 de febrero. Andrés Rodríguez le da un golpe de estado a su consuegro Alfredo Stroessner en lo que se llamó la Noche de la Candelaria. ¿Qué información tenés, canciller? ¿Por qué se gestó ese golpe? ¿Le iba a pasar a retiro? ¿Se metió la embajada americana? ¿No se metió la embajada americana? ¿Fue una cuestión de que ya había un hartazgo y la fuerza realmente importante que podía sustituir a Stroessner era Rodríguez? ¿Qué información podés darnos? Hay muchas causas, razones y condiciones para el golpe del 2 y 3 de febrero. Pero lo determinante fue lo siguiente. En el mes de septiembre de 1988 viene al Paraguay el Comando Sur, el general Vernon Walters. El general Vernon Walters fue un general de artillería que cuando era capitán, como hablaba ruso, era el traductor de Roosevelt en Yalta. Stalin hablaba ruso, Churchill inglés, Roosevelt inglés, Stalin no hablaba inglés, entonces el capitán Walters era el que traducía. O sea, su origen es de oficial de inteligencia. Mucho tiempo estuvo como agregado militar en el Brasil. En la embajada americana, en el tiempo que te dije, en presencia del doctor Laíno, en presencia del doctor Cristaldo de la Democracia Cristiana y yo, se convocan al general Rodríguez. ¿Vos estabas presente? Claro, yo era presidente del Partido Revolucionario Febrerista. Y ahí le dice, después de muchas cosas, la palabra determinante: general, usted puede ser el líder del nuevo Paraguay o su destino va a ser el de Noriega. Yo no sé si el general Rodríguez sabía quién era Noriega, supongo que sí, era todavía entonces presidente de Panamá, porque al poco tiempo de la caída de Stroessner también Noriega es prácticamente capturado por tropas norteamericanas en la embajada, en la nunciatura de Panamá, donde estaba el nuncio que estuvo antes acá. Entonces, el general Rodríguez se cayó. Y a partir de ahí empezó a dibujarse militarmente lo que fue el 2 y 3 de febrero, que tenía que haber sido un poco después o un poco antes. Ahí ya hay toda una discusión. Pero ese fue el factor determinante. Además de una sociedad que estaba, digamos, ya harta de tanta penetración autoritaria, el entorno ya estaba democratizado. Alfonsín en el 83, en el Brasil, en el Uruguay, o sea, era la última ficha que faltaba. Y la gente el 2 y 3 de febrero recibió con ilusión. El doctor Luis María Argaña tenía que ser presidente de la República. Finalmente fue Andrés Rodríguez. ¿Eso es así? Así mismo. A tal punto que mucha gente del entorno, por eso que yo le tengo miedo en la política al entorno, porque el primer damnificado del entorno es el entornado. Entonces, cuando Rodríguez tenía que, digamos, pues lo ideal era que después de un gobierno militar venga un gobierno civil. Y Argaña reunía las condiciones para tal. ¿Qué pasó? Que el entorno de Rodríguez le decía: va, mi general de meta, joven, déjalo allá, papá. Te digo más. El general Rodríguez me llama a mí el 17 de febrero a Palacio. Es la primera vez que yo visitaba el Palacio. Entre otras cosas le dije: general, no conviene que usted llame a elecciones. Quédese 2 años, un provisoriato, porque no se deje llevar por la legalidad de las elecciones, quédese con la legitimidad del cariño popular que usted tiene hoy. Yo no sé si él entendió la diferencia entre legalidad y legitimidad, pero el asunto de los amigos le dijeron: ella puede toda la elección, ella gana con asunto coa. Y ahí comienza el quiebre entre él y Argaña. Y obviamente el general Rodríguez legitima su golpe con las elecciones de mayo del 89. Él empieza su rivalidad con Luis María Argaña y posteriormente viene la nueva constitución actual, la de 1992, que sustituye a la de 1967, donde se hace tipo una ley anti-Rodríguez, hasta, no sé, el segundo o tercer grado de consanguinidad del presidente de la República no podía presentarse a posteriores elecciones. Pero fíjate vos, hace poco estaba viendo unos vídeos de la época donde yo ya sostenía de que esa constitución se hizo pensando y viéndose en Stroessner.
Yo no escucho Joma, porque no pensábamos en el futuro. Y entre otras cosas se quería evitar la reelección, que a mi criterio es un derecho que tiene el elector, no el que quiere ser reelecto. Porque si el señor González Friedman hace un buen gobierno, yo, elector, tengo el derecho a pedir su continuidad. ¿Por qué me van a prohibir? O sea, ¿vos estás de acuerdo con la reelección? Absolutamente. No de manera perpetua, pero un periodo más con toda seguridad. ¿Consecutiva? O sea, ¿consecutiva? Consecutiva. Okay. Consecutiva porque, atendé bien, Rodolfo, en las cuestiones de Estado, el tiempo es importante. Y el tiempo, si quiere ser estable y productivo, tiene que ser lo suficientemente largo. O sea, vos no podés en 5 años hacer una transformación, ni estructural ni mucho menos cultural. Y lo más probable es que el que venga quiera comenzar de nuevo. Como decía, tenemos el síndrome de Sísifo, ese de la mitología griega que llevaba la roca hasta el final de la montaña. Llegaba y siempre hay un continuo comenzar. Además, el presidente electo siempre tiene el síndrome del novio celoso, que mata todas esas cartas. No quiero ninguna foto de él o de ella. Entonces, todo lo que se hizo mal. Entonces, es un continuo comenzar. Yo estoy de acuerdo con la reelección, que no es el motivo fundamental de una constituyente. Yo sostengo que debe llamarse a una nueva Convención Nacional Constituyente. Necesitamos de una nueva Constitución. Esta tiene fecha de vencimiento. Posteriormente gana las elecciones supuestamente Argaña y se le entrega a Juan Carlos Guasmosi. Actúa ahí Lino César Oviedo. Totalmente. Fallecido hoy día, ¿verdad? Dentro de una circunstancia de liderazgo que también él tenía, ¿verdad? Tenemos que decir. El último y líder ahí militar. viene un rompimiento importante y viene como que se viene a desquebrajar una parte importante de la democracia por entregarle a un presidente que supuestamente no correspondía entregarle la presidencia de la República, una guerra inmisericordia. Y posteriormente, bueno, lo que sabemos que ocurrió, pero quiero quedarme un poquito en el gobierno de Juan Carlos Guasmosi. ¿Qué opinión te merece, fuera de lo que ocurrió, porque no vamos a entrar en tela de discusión de ese caso específico? ¿Qué opinión te merece el gobierno de Juan Carlos Guasmosi? Juan Carlos Guasmosi inaugura un periodo psicopolítico muy importante. Es el primer presidente civil. Psicopolítico. Sí, porque había un ambiente psicológico que asociábamos al poder con el uniforme. Entonces era la recuperación de la civilidad en el Palacio de los López. Primer signo, y en la política la gente se mueve por signos, por alegorías, por mensajes, por símbolos. En ese sentido, él es un símbolo. En segundo lugar, él establece un contacto con la oposición, cosa que nunca antes se había hecho. Fuera del periodo 1946 de la primavera democrática. Hizo algunas cosas interesantes, creo que lo más importante fue el pacto de la gobernabilidad, que es una asignatura pendiente, y lo hizo a medias. Y el pacto de Guasmosi con Laíno, con Argaña, con Caballero Vargas, es un pacto inconcluso, que creo que el próximo gobierno lo tiene que hacer, porque es la asignatura pendiente. Nosotros no tenemos democracia, Rodolfo. No tenemos. Tenemos una democracia electoral. No tenemos una democracia política. Hay libertades, hubo alternancia, nuevas leyes. ¿Y en qué estado político vivimos entonces? Hoy en un estado democrático electoral. Porque no hay un acuerdo político, o vos escuchaste un intento de los líderes políticos ponerse a pactar con todos los elementos de la sociedad un nuevo modelo de república. ¿Qué somos? ¿Un país agrícola ganadero? ¿Somos un país industrial? ¿Somos un país de servicios? ¿Somos una caja de resonancia financiera? No sabemos. Entonces, ese pacto es fundamental y es un pacto para los próximos 20 o 30 años. Después viene Tu voto vale doble. Se le inhabilita a Lino César Oviedo, quien había ganado las elecciones, y entonces Raúl Cubas queda como candidato a presidente y Luis María Argaña como candidato a vicepresidente.
ganan las elecciones y posteriormente en marzo del año 1999 el magnicidio. Posteriormente el marzo paraguayo, y recuerdo como si fuera hoy, canciller, tu figura parado al lado de Raúl Cubas, renunciante, y yo no sé si hasta le acompañaste al aeropuerto o no. No, te voy a explicar. En Burubicharoga nos encontramos Denis, el secuestrado y desaparecido, sí, presidente del PLRA, Bader Rachid Lichi, presidente de la ANR, y yo presidente del Encuentro Nacional. En la sala de Maura Harty, poco antes de irnos a retirar la renuncia de Cubas, dice Maura Harty, la embajadora, es peligroso que ustedes vayan a retirar una renuncia solo en Burubicharoga. Pueden ser detenidos, pueden ser apresados. Y sí, dicen todos. Y yo les ofrezco un pelotón de Marines. Perfecto, dicen todos. Yo me opongo tenazmente. ¿Por qué se opone, doctor? Y le digo yo, mire, embajadora, este es un problema entre paraguayos. Y yo no querría ser Endara. Jamás la Endara, dicen todos, ¿verdad? Y solamente Juan Ernesto Villamayor y creo que Yoyito Franco se ve. Endara pues, es el presidente ese panameño que le sustituye a Noriega, pero llevado por tropas norteamericanas. Entonces yo no quería en el simbolismo de eso de entrar en Burubicharoga con unos marines detrás, un morocho, uno alto medio. No. Pero les ofreció la embajadora Nos Maura ofreció Harty. la embajadora y yo me rechacé rotundamente. Y después cuando llegamos, Bader Rachid saca un discurso y habla. Y dice un colorado entre otro colorado. Y le digo yo a Denis, ¿qué carajo nosotros hacemos acá? Esto es un pacto entre el doña y el hijo. A ver. Eso está en Canal 9, ese archivo. Ese archivo a la que vos te estás refiriendo. Absolutamente. Pero antes de eso nosotros negociamos el exilio del presidente Cubas en la embajada brasilera. Bader Rachid, José Félix Fernández de Tigarriba y yo. Yo hablé personalmente con el presidente Fernando Enrique Cardoso para pedir garantías para el presidente Cubas. El que le despide en el aeropuerto a Cubas es Bader Rachid Lichi. Después asume Lucho González Macchi, asume como presidente de la República. Fue constitucional lo que se hizo. Él era presidente del Congreso. Era presidente del Congreso. Y él quedó hasta la finalización. Como corresponde. La Constitución, para mi interpretación, es clara. Él estaba en la escala sucesoria. Había una doble vacancia. El presidente estaba muerto. Sí. El vicepresidente, el presidente renunciante. El presidente renunciante. O sea, Cubas renunciante, Argañas muerto. En la cadena sucesoria estaba el presidente del Congreso, que era González Macchi, que tenía que sucederle. Y que tiene que terminar el periodo. Lo que sí tiene que elegirse, y así se hizo, es el vicepresidente, que fue electo Yoyito Franco. Eso fue absolutamente legal. Eso que tenía que llamar a elecciones. Ese puede ser una medida política, pero legalmente... Hay una discusión ahí, canciller. Porque ahora, hace un tiempo, en el tema del acta bilateral, etcétera, que se le iba a hacer el juicio a Mario Audo Benítez y Hugo Velázquez, recuerdo que Blas Llano era presidente del Congreso. Entonces, Blas Llano quedaba como presidente hasta terminar siempre el sucesor termina el periodo presidencial. Te pongo un ejemplo más simple todavía. El señor Rodolfo González Frima es vicepresidente del señor Juan Pelayo García. Pelayo García asume el 15 de agosto. El 17 de agosto le da un infarto. Un día de gobierno. Sube automáticamente el vicepresidente y termina el periodo constitucional. ¿Y se llama elecciones para vice? Para vicepresidente, que es el cargo vacante. Ah, entiendo. Que fue lo que se hizo con Yoyito Franco. La Constitución es muy clara. Lo que pasa es que todo el mundo es un exégeta o un hermeneuta según como le convenga. Este es el país de la conveniencia y del oportunismo. Entonces, cada uno se da el lujo de interpretar como le conviene. Estamos haciendo un recorrido. Sí. Nicanor Duarte Frutos, sí. Presidente, Luis Castiglioni, vicepresidente. Sí, señor. ¿Qué opinión te merece el gobierno que tuvo Nicanor Duarte Frutos? Nicanor Duarte Frutos, tenemos que ubicarnos en el escenario geopolítico. Había una crisis de nuestros vecinos en términos financieros terrible,
que lo deja tambaleando al gobierno de González Macri, que sobrevive. Entonces viene Nicanor, que es por primera vez un político de raza, un cuadro de estado del Partido Colorado, se hace cargo de la presidencia y hace una buena elección del ministro de Hacienda. Es un poco lo que Helmut Schmidt, canciller alemán, le dijo a Felipe González: elige a un buen ministro de Hacienda y acuéstate a dormir. ¿Dionisio Borda? Dionisio Borda, tal cual. Elige un buen ministro de Hacienda que hace bien los deberes y corrige las desprolijidades administrativas. Arreglamos nuestras cuentas internacionales. Se hace una buena política de empleo y de reactivación económica. Pero he aquí lo que el doctor Francia define como la patología del político paraguayo. Dice Francia: al paraguayo no le gusta el poder. Lo que le gusta es la perpetuidad de su ejercicio. Entonces, al tercer año, Nicanor dice: a la pena, y gusto formado, Juan. Entonces, podemos continuar nosotros. Y entra también con el síndrome de la reelección, y eso medio le produce una suerte de desestabilización política. No consigue, obviamente, su objetivo, pero creo que Nicanor fue un gran presidente. Y en números, si vemos, en toda la etapa de la transición, tenemos que decir que Fernando Lugo tiene los mejores números y el que le sigue es Nicanor Duarte Frutos. Sin embargo, cae el Partido Colorado, gana Fernando Lugo. Por la pelea, posiblemente algunos dicen que porque, no sé, si eligió a una persona de la preferencia del pueblo realmente, que era la actual senadora Blanca Ovelar, y la puja que hubo con Luis Castiglioni, ex vicepresidente en ese entonces y candidato a presidente, y finalmente cae el Partido Colorado. Hablan de que Lugo tuvo aproximadamente 130, 140 mil votos colorados. Sin ninguna duda. Yo pregunto, vemos la pelea del Partido Colorado hoy día. La única pelea que se le aproxima es aquella que existió entre Castiglioni y Blanca Ovelar, entre los grupos encontrados de Nicanor Duarte Frutos y Luis Castiglioni. ¿Sería esta una oportunidad para la oposición, después de la inmisericordia pelea que existe hoy dentro del Partido Colorado, para que en el año 2023, y después quiero volver un poquito atrás, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta, canciller, y viéndote, y te quiero decir, realmente tengo que decir que vos no me dijiste, pero nosotros tenemos sondeos, y vos medís muy bien, y vos sabés eso. ¿Podrías a lo mejor aglutinar a la oposición, hacer una oportunidad dentro del menú de electores? Recuerdo hace poco, viendo un programa de televisión donde estuviste justamente con el ingeniero Juan Carlos Guasmosi y el querido Bader Rachid Lichi, le dijiste: vamos a hacer un compromiso. Yo leí una entrelínea ahí, canciller. Le dijiste: vamos a hacer un compromiso, vamos a restaurar y vamos a hacer una patria nueva, vamos a hacer un nuevo Paraguay. Y le estrechaste la mano y él te estrechó la mano. Como yo entendí eso, leí entre líneas, no sé si bien o mal o más o menos, podemos hacer una muy grande y fuerte alianza en pos de la bandera paraguaya, olvidándonos de los colores, de los partidos políticos y enarbolando la bandera paraguaya. Entonces, la pregunta mía en este momento es: ¿podría ser una oportunidad para la oposición de tomar el poder en el año 2023 después de esta pelea que está ocurriendo dentro del Partido Colorado? Hay una especie de estigma político en el Paraguay a partir del general Rodríguez. Todos los vicepresidentes conspiraban contra su presidente. Menos él. Eso pasó con Seifert, eso después pasó con el propio Castiglioni, después pasó con Federico Franco. Sí. A Fara tampoco se entendió mucho con Cartes, terminaron peleándose y vos te das cuenta de dónde estaba Fara. Sí. Y comparativamente, la fricción que había entre Blanca y Castiglioni, comparada con la actual, aquello era una pelea de novios. Concuerdo. Esta es una guerra franco-prusiana, sí, que no le viene bien a la República. Por eso yo le dije a Bader: nosotros necesitamos no el abrazo republicano partidario, necesitamos el abrazo republicano paraguayo, porque necesitamos una segunda república. Exacto. Y refundar la república. Por lo que acabas de señalar, nadie gana sin votos del Partido Colorado.
y no se va a poder gobernar sin colorados y liberales en esta coyuntura, sin un gabinete tricolor. Es imposible gobernar. Y creo que cuando vos decís la oposición, sí, la oposición puede ganar electoralmente, pero la oposición tiene que irremediablemente gobernar con el Partido Colorado, que tiene que sufrir una purga ética. Te escuché decir varias veces, canciller, que el fin principal de la política es ejercer el poder. Dicho esto, dentro de esta coyuntura que se está armando dentro del partido de gobierno, que es el Partido Colorado, ¿podrías ser una opción para unir a la oposición después de todo esto que estuvimos conversando? Sí. Si la oposición fuera inteligente, tendría que unirse y tiene la mejor de las posibilidades, porque cualquier politólogo te va a decir que en el 2023 el Partido Colorado va a llegar fracturado. Además, sin posibilidad de soldarse. El Partido Liberal también está fracturado. Nuestro sistema político electoral, por eso te hablo yo de la fecha de vencimiento del sistema. Entonces hay que revisar por completo y tener un nuevo sistema de partidos políticos. Pero yendo a una cuestión de ecuación electoral, si la oposición se une con el Partido Colorado fracturado, es casi seguro, casi digo porque en política no hay nada infalible, puede ganar las elecciones, lo cual no quiere decir que gane políticamente. Se gana políticamente cuando hay un proyecto posible, evaluable, sobre todo que busque achicar la brecha entre pobres y ricos. No puede ser que un país de 7 millones de habitantes tenga 2 millones de pobres. Dicato. O sea, es una obscenidad política tener pobres en un país rico. También te escuché decir, canciller, que en un momento dado te habló el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, para que en el caso hipotético de que haga una coyuntura con un partido que no sea el Partido Colorado como una alianza electoral, puedas ser su vicepresidente. También escuché que hizo lo propio cuando estaba en carrera política, ahora se bajó Norman Harrison. ¿Eso es así? Absolutamente cierto. ¿Qué le dijiste a uno, qué le dijiste al otro? A Hugo le dije, mira, Hugo, yo te puedo ayudar de muchas formas. La vicepresidencia es un honor político, pero la convención de tu partido no va a autorizar. Entonces, ¿cómo? Y le dije, yo te puedo ayudar de cualquiera de los ministerios. Elegí, con absoluta seguridad. Y le dije, yo te puedo ayudar de tal parte a tal parte. A tal punto que las veces que me encuentro me dijo, ya sabes ya que vas a ser mi ministro de tal cosa. Absolutamente cierto, ¿no? O sea, Hugo Velázquez, en el caso de ser presidente de la República, ya te nombró ministro. Sí, eso vos sabés que de aquí a 1 año y medio puede cambiar radicalmente. Pero él lo hizo muy generosamente, te lo puedo asegurar. Vos, con una cuestión filosófica, tenés un horizonte, tenés un estilo. Nosotros somos constructores. Estamos por el acuerdo. Tenemos que unir por la vía de los puentes, no crear muros. Más aún en esta coyuntura política, por lo que te señalaba, porque al que no come todos los días, al que no tiene acceso a la ciencia, al que no tiene acceso a la salud pública, le importa 4 pepinos el canibalismo político que hoy existe. Entonces este país necesita paz, necesita la paz de la reconciliación, pero no la reconciliación afectiva, la reconciliación social, basado en un proyecto político que busque la prosperidad. Boriajundi, pleitona. Por eso la coyuntura es importante para la alianza. Por eso me perturba, me subleva intelectualmente esta pelea homicida que se nota entre el cartismo y el anticartismo. No le beneficia a la República. Y es extraño, el Partido Colorado hace de oficialismo y opositor al mismo tiempo, hace rato. La pelea entre Argaña y Oviedo hasta nuestros días. Entonces creo que este es un momento en que hay que serenar los espíritus y empezar a debatir y discutir. Por eso es atrayente y por eso te digo que es importante tu programa, porque vos no conducís a la
confrontación personal. A la sangre. No, lo haces, digamos, con un rigor histórico y al mismo tiempo le examinas a tu interlocutor a ver si realmente es capaz de formular algo o no. Porque si yo me dedico solamente a tirotear y le pongo al enemigo en un stand de tiro, ¿qué gano? Es que no construye eso, canciller. ¡No! No construye absolutamente. Y solo hablar con periodistas permanentemente, desde que amanece la televisión, la tapa de los diarios, la radio, todas son malas noticias. Absolutamente todas son malas noticias. Nosotros mostramos también las buenas noticias. Despierta mi Angelina, fragancia de azucena, lucero ya osema, derezai ya oyayay. Naepuana echami, colvaga mimbipaba, ade mañana encantaba, che jazmín del Paraguay. Despierta mi Angelina, aquí en tu ventana, peina guira campana, nero que me oyero que. Ay, you quiere mainumbu, clavelina y yurupe, pura hey, música pupe, nemomba se tu pasá. Despierta mi Angelina, ya llega el Dios del día, naepuana vida mía, reicuaron boraijú. De maite guiro haijú, derejemante pensaba, o pase que pero echaba, porque ro echaga. Despierta mi Angelina, palomita mensajera, charajata conderera, ni yo mi me añonga tú. Anoje aguaje tú, dab airo sapuante, adiós lucero brillante, siempre renaro haiku. Estamos haciendo un recorrido desde el año 1989 hasta el 2022. ¿Sabe dónde nos quedamos? Nos quedamos en el inicio del gobierno de Fernando Lugo. ¿Por qué cae el Partido Colorado? Toma Fernando Lugo. ¿Por qué cae? Por la guerra de misericordia entre Colorado. Gana Fernando Lugo. La pregunta ahora es, ¿por qué Fernando Lugo, haciendo un buen gobierno, no termina su mandato? Y no termina su mandato porque evidentemente el gobierno de la Alianza Patriótica fue una alianza electoral. No hubo un proyecto político y una distribución programática de la gestión política. Lugo gana montado en la estructura del Partido Liberal, si no, no hubiera ganado jamás. Y no gobierna con los que ganó. Y eso produjo una fricción entre los partidos. Entonces también hubo un momento en que el presidente Lugo no tuvo, por decir ahí, creo que hubo una traición cultural. Una traición cultural. O sea, su cristianismo no le permitió defender con sangre el poder. El poder no se entrega, así como el poder no se comparte. El gobierno se comparte. ¿Qué hubieras hecho vos si eras presidente de la República? Ocurría lo de Curuguatí. ¿Qué hubieras hecho? Te voy a contar lo que pasó. Ok. Y eso te va a dar mi respuesta. Ok. El día antes del juicio político me llama Camilo Suárez y yo estaba en la oficina de los abogados del presidente Lugo. ¿Adolfo Ferreiro? Adolfo Ferreiro, Enrique García y Emilio Camacho. Y viene y me dice, ¿qué podemos hacer? Le dije yo, aquí la única opción es un informe militar de inteligencia y suspendemos la sesión de mañana. Ganamos tiempo para negociar. ¿Cómo podemos hacer eso? La sesión donde se trataba el juicio político. Claro, estaba hablando yo de la tardecita, al día siguiente por la mañana el juicio. Llovía, hacía frío. ¿Es constitucional eso? ¿El qué? Una forma propuesta. una forma de suspender
No, claro que no era constitucional. Por eso te decía yo, el poder no se comparte. Yo me hago responsable políticamente de lo que propuse porque tenía un fundamento de carácter sociopolítico. Estaban todos los cancilleres. ¿Cómo se llamaba la figura que dijiste que se podría utilizar? No, yo digo, crear un informe de inteligencia militar. Un informe de inteligencia militar. Que decía que habría un peligro de asesinato, de lo que fuere. Entonces eso justificaba acordonar el Congreso, traer gente de afuera para poder crear un ambiente de respaldo, porque a la hora de la verdad Lugo se quedó sin respaldo popular y había que ganar tiempo, porque en política el tiempo es vital. Por eso que don Blas decía, de noche se cocinan muchas cosas. Don Blas, y las conspiraciones son de noche, nadie conspira de día. Bueno, entonces, dice, ¿quién hace? Y dije, yo mismo te voy a hacer el informe. Y bueno, hablamos con algunos amigos militares que estaban dispuestos y me dice Coquito, Camilo Suárez me dice, mira, yo te voy a llamar a tal hora y si mi jefe quiere, te voy a decir que quiero comprar el auto. Y si no, que no quiere comprar el auto. Bueno, ese era santo y seña. Exactamente. ¿Quiere comprar el auto? Sí, y a las 10:30 me dice, el jefe no quiere comprar el auto. Entonces, se suspende el operativo de dilación. Salvataje. Salvataje, o sea, era ganar tiempo. Bueno, después hubieron otras operaciones que no vale la pena contarlo porque me puede comprometer no a mí, sino a los que te cito. Y si yo te cuento la oración y no te doy el sustantivo sujeto, no va a dar gusto. ¿Y no me vas a contar? Implacable el programa. No, pero no, implacable puede resultar la consecuencia para los sujetos en juego. No, lamentablemente sucedió lo que no tenía que suceder. Y aquí hay que revisar también la Constitución, los alcances del juicio político, porque no te da lugar a la defensa. Los argumentos es que es político, no es jurídico. Claro, no importan los argumentos, vos podés tener mejor. ¿Hay voto o no hay voto? Así nomás. ¿Te acuerdas que dijo Adolfo Ferreiro? Algunas de las personas que están presentes aquí pueden llegar a ser presidente de la República más adelante. Aquí les dejo mi tarjeta. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Estábamos. O sea, fantástico. Esa es una de las enfermedades de nuestra política. Nosotros no superamos la guerra civil del 47 en términos psicoanalíticos. Hay todavía una guerra fratricida. Y eso hay que corregirlo. Solamente por la vía de la conciliación y la paz, no el pacto de olvido. Yo puedo conciliar contigo muchas cosas, pero tus cuentas con la justicia yo no las puedo condonar. Y eso el próximo gobierno tiene que entender muy bien. Corrupción cero, implacabilidad en la justicia y ojo, el problema central no está en el Ejecutivo ni en el Legislativo, está en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Algo que creo, estuve viendo, indagando, no encontré un país donde un partido de gobierno esté tanto tiempo y solamente por un periodo pierda el poder y retome de nuevo el poder, siendo presidente, en este caso específico, Horacio Cartes y Juana Fara como vicepresidente. El gobierno de Horacio Cartes, ¿por qué de nuevo retoma el Partido Colorado? Y retoma el Partido Colorado porque se demostró que, para la opinión pública, que desde el gobierno pareciera que los partidos de oposición no estaban en condiciones de gobernar. Entonces el Partido Colorado, que tiene una extraña pituitaria para oler el poder, los unió a todos y se reinventaron y buscan un cotizante, un auspiciante, que es el presidente Cartes. Y ganan las elecciones, legítimamente ganan las elecciones. Y vuelven al poder. Que yo creo que ellos no dejaron luego del todo el poder. Dejaron el gobierno porque tenían mayoría en el Congreso, tenían el Consejo de la Magistratura, tenían dominio de la Corte, tenían el Ministerio Público. Es decir, el poder no se agota en el Poder Ejecutivo. Todo eso tiene hoy día el equipo de Horacio Cartes. No, Horacio Cartes no controla el Senado. Y con el intento de juicio a Yucio se demostró que ya no controla la Cámara de Diputados, pero sigue controlando órganos o tiene mucha influencia
en el Poder Judicial, ni qué decir en el Ministerio Público, en el Consejo de la Magistratura, en el Jurado de Enjuiciamiento. Es decir, tiene penetraciones potentes y neurálgicas. Pero el candidato de Horacio Cartes no gana, le gana Mario Audo Benítez. ¿Por qué Mario Audo Benítez le gana al equipo de Horacio Cartes? Mario Audo Benítez, en la interna del Partido Colorado, él reivindica al militante, reivindica al Colorado sin contaminaciones. ¿Y cuál era el problema de Santi Peña? Que no era un Colorado de raza. Además, hacía demasiado poco tiempo que se afilió. Entonces, eso hizo que el Partido Colorado, que en el fondo tiene una estructura conservadora, aunque doctrinaria puede ser progresista, pero su comportamiento es conservador. Y dijo, ya, Ana, Coca-Cola coloradite. Entonces, eso hizo que Mario Audo ganara las elecciones internas. Y ganó bien también, pese al poder que tenía el otro. Bueno, te escuché decir, canciller, que a lo mejor, y me dijiste hace un rato, que podrías ser una opción dentro de las elecciones para el año 2023. Pero también te escuché decir en algún medio de prensa que estás evaluando por una razón esencial, por el tema de la infraestructura, del dinero. ¿Quién va a financiar? ¿Cuánto se necesita? 10, 12, 15 millones de dólares como base. La palabra, el convencimiento, ¿no le puede ganar al dinero acaso? Sí le puede ganar. Le puede ganar, pero el dinero es un recurso importante, aunque no siempre suficiente. Primero está, por supuesto, la convicción de ganar. El querer ser lo que algunos llaman el tercer ojo del tigre. Andrés Guarecoy, aunque tengas plata, no vas a ganar. Pero eso no es suficiente, porque esta pelea cuesta como mínimo 20 millones de dólares. ¿Dónde vas a sacar eso? La gente, el común denominador, ¿a quién le vota? ¿Al más preparado o a los que conjugan con ellos y ellos se sienten sus pares? Porque te dijo Sebastián Hacha, disculpe que le nombre al querido Sebastián Hacha, buenísimo, que el Paraguay está bien representado en el Congreso, en el Poder Legislativo. Y vos diferís con él, pero te dicen, no, esa es la representación que nosotros nos merecemos, porque eso es lo que vota el pueblo. Pusiste también otro ejemplo de Aznar con Felipe González. Creo que fue año 2006. El pueblo también se equivoca. Eso decía Alfonso Guerra. El pueblo también cuando él perdió las elecciones. Bueno, se equivoca el pueblo, por eso no fue presidente de la República Euclides Acevedo. Este es un conflicto entre el pudor, la modestia, la autoestima y la realidad. Mi veteranía política me enseñó muchas cosas. Una de las cosas que aprendí, que en política la realidad, como decía Perón, es la única verdad. Y la realidad política no es lo mismo que la realidad electoral. Yo puedo tener muy buena figuración política, hasta una buena gestión política, pero para ganar las elecciones necesitas una estructura, un programa y un rostro. Una estructura, un programa y un rostro. Estructura y programa es plata. ¿Ok? Y por lo tanto, no es suficiente tu entrenamiento, tu formación. Yo no me considero más que nadie, tampoco menos que nadie. Pero el problema es que las elecciones se ganan con algunos requisitos. Fíjate vos la contradicción. Y eso hay que reformar. ¿Cómo el Código Electoral no te va a permitir que siendo candidato a presidente no puedas ser al mismo tiempo parlamentario? Laíno, Caballero Vargas, Efraín, todos tuvieron casi 1 millón de votos. Y salieron del escenario político porque ganás todo o perdés todo. En otra parte del mundo, el que pierde las elecciones queda como senador. Por la cantidad de votos obtenidos. Claro, porque al mismo tiempo, claro, tiene que estar representado. Efraín tuvo 1 millón de votos en el 2018 y salió fuera del escenario político. Y un diputado del Alto Paraguay con 4.500 votos es diputado. Entonces,
¿Cómo es posible? Este que tuvo el respaldo de 1 millón de ciudadanos no está en el poder político por excelencia, que es el legislativo, y este que tuvo 4.500 está. Sí, ese tipo de contradicción tiene que desaparecer. Por eso hay la crisis de representatividad, que es lo que discuto yo con Hacha. Hacha dice, no, Portillo representa un sector importante de la sociedad. ¿Y vos qué pensás? Absolutamente, esa parte es cierto. Lo que sucede es que los que nos representan nos dicen una cosa en la campaña electoral y al llegar al poder se produce lo que se llama el adulterio político. Y no se aviva el pueblo después de tantos años. Y yo creo que se va a avivar ahora en el 2023. En el 2023 vamos a tener sorpresas. Yo creo que desapareció eso de todos somos uno o todos somos dos. Ya la gente va a empezar, y se notó en las municipales, los votos preferenciales. Pero sin ninguna duda, si vos no tenés plata, estás perdido. O sea, ¿cuánto vos me vas a cobrar? Porque te pido, che, muñeco, estás teniendo muy lindo rating. Si yo estoy en Implacable, me voy a ganar un montón de votos. Pero vos me vas a decir, sí, está bien, pero mañana, compañero. Claro, ¿cuánto cuesta la televisión, Rodolfo? Vos conocés este ambiente, vos que sos del oficio. O sea, todo es caro. Podés endeudarte, pero después te quedás así, porque las deudas hay que pagarlas. Puedes obtener 30, 40 millones de dólares también. Un narco te puede dar eso. No estás perdido. Claro. Te quedas con una deuda. Prisionero de por vida. Además te quedas endeudado no civilmente, estás endeudado desde el punto de vista biológico de Yucatán. Pero mira que hay empresarios que son castigados y pierden sus empresas, sus industrias, y financian de repente por el solo hecho del cambio y la seguridad, por tener un mejor pasar dentro del progreso de su empresa, de su industria. Conozco varios. Sí, claro que hay. Y yo creo que inclusive hay deudas que se pueden saldar sin necesidad de violar ningún principio legal ni ético. O sea, un empresario que me prestó su dinero, yo que desde el gobierno le voy a retribuir con la seguridad institucional de que el contrabando no va a ser un competidor desleal. Por ejemplo, si necesita crédito, hay un banco del Estado que le va a financiar o refinanciar su deuda. Claro. Entonces, ¿cómo yo le voy a retribuir? Protegiendo a sus trabajadores. Yo no le puedo perseguir a un empresario si tiene puestos de trabajo y yo me sustento en el empleo. Un pool de 10, 12, 15 empresarios te juntan sin problema la cantidad necesaria para que puedas sustentar una campaña. Eso que yo te digo te van a dar, pero probablemente yo no tenga el rostro tan seductor como para que apuesto. Vos sabés que hay empresarios, conozco, que hacen mediciones y quienes miden bien ya son llamados para que puedan entrar a competir. Y puede ser. Yo lo que digo es que yo quiero ser uno de los 10 primeros en la gestión del gobierno. Yo no soy un excombatiente, soy un reservista que está en pleno ejercicio para cualquier tipo de batalla, en sentido metafórico. Y tengo la última bala en la recámara, ¿no me puedo equivocar? No te puedo equivocar. Y no porque la biología es implacable, es ineluctable. No puedes irte contra la biología. Entonces, en política también hay que saber retirarse. Esa bala que está en la recámara está llena de vivencias y experiencia, me imagino. Absolutamente. Es una bala potente. Que te va a dar puede perforar cualquier muralla. Con mucha puntería. Con mucha puntería. A la puntería que hice, entre otras cosas, fuera de la veteranía, el entrenamiento, la publicidad. El fervor, como me dijo un militar. Y ella, ponen la conspiración, le decía a un tipo. Pero no hace falta fervor, doctor. Le decía. A la puta le dije, un sos militar, está lleno de patriotismo. Fervor, doctor, me dijo, antes del 89. Un ping-pong, te paso unos nombres. Cortito, unas definiciones, si se puede, canciller.
Alfredo Stroessner. Un dictador que administró muy bien la coyuntura geopolítica, pero fue un dictador. Lino César Oviedo. El último caudillo militar de esta república. Domingo Laino. Un combatiente. Luis María Argaña. Un déspota ilustrado. Calega Laverna. Un profesional del poder. ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia? Mi mamá era colorada moriniguista que después de la revolución del 47 se fue y se quedó en el Chaco. En Puerto Sastre primero, Puerto Casado después. Ahí se encontró con mi papá, que era un franquista. De ahí mi relación con el coronel Franco, que es mi padrino de bautismo. Y yo nací en un obraje que se llamaba Cerro Colorado. Digo se llamaba porque ya no existe. Después pasé a otro obraje que se llamaba Tupichatí, reservista, vine al puerto y a los 6, 7 años vine a Asunción y me exiliaron familiarmente en Piribebuy. O sea, yo tengo 2 pueblos, tengo Puerto Casado y Piribebuy. Y hice mi escuela primaria en la escuela Federico Chávez, Ayolas y 22. Puro tierra, el Cerro Tacumbó existía aún. Mis compañeros de escuela no conocían el zapato. Solamente teníamos la leche en polvo de Cáritas. Aún así, mis compañeros de escuela, a quienes adoro, eran los más solidarios conmigo durante mis años de prisión. No me abandonaron nunca, hasta hoy. O sea, el recuerdo de mi infancia está en el mundo lúdico, del pájaro, del canto, de la fantasía, del miedo al pombero, al luisón, la pelota de trapo y por sobre todas las cosas, la maestra que te enseñó a leer y escribir. Y empezó a despertar en vos los primeros signos de los amores adolescentes. ¿Qué significa la política para el ministro canciller Euclides Acevedo? Hoy día aprendí que la política es una forma superior de amar. Si vos no tenés una pasión en la política, si no tenés el sentido de la solidaridad, la compasión y la inteligencia para levantarle al que está hundido, no podés prosperar. No podés usar la política como recurso de enriquecimiento personal. Si no, la política no tiene sentido. La política por eso tiene una fuerte resonancia ética, sin necesidad de ser un moralista ni ser un monje trapense. No. Pero si no tenés un sentido de amor, de solidaridad, doy coipea, no podés prosperar o no podés sobrevivir. Es más, si tenés esta convicción de la política, la derrota no te frustra, la derrota te fortalece y la victoria no te marea. La concupiscencia del poder no se hace mella en vos. ¿Cómo le definís a la mujer? Mirá que he intentado, yo soy un curioso de la palabra. Es muy difícil de describir, pero hay una conclusión lógica. A la mujer hay que amarla, punto. ¿Qué otra cosa podés hacer? Es aijú, que finalmente es el sentido vital de la vida. Yo el día en que pierda la libido, que es la forma sublime de amar y comunicarse, voy a recurrir a la eutanasia. Marapieco se ve, ¿para qué escribir? Así luego. Así luego. En forma extrema. En forma extrema. Uno dice, no, pero hay otras formas. No, el amor es todo. Y yo no entiendo, para mí, yo respeto todas las variables de la sexualidad y soy un tolerante a fondo. Pero para mí la mujer es un encanto irresistible, a la que simplemente hay que amar. Militar no te dejaron ser, estuve viendo. No. Pero ¿te hubiera gustado ser sacerdote? Y es una opción también, es una forma también de consagrarte a algo. ¿Y cómo hacemos con lo que me acabas de decir del tema de la mujer? Se puede, perfecto, vos podés sublimar. Además, para mí, cuando intenté ser sacerdote, mi problema no era la castidad, el problema era la obediencia. ¿Por qué? Y porque yo soy un resurrecto e irresurrecto al mismo tiempo. Un insurrecto porque me enseñaron mis orígenes políticos del Partido Comunista, más los jesuitas. Y hoy mi propia experiencia de que uno no puede conformarse
Uno tiene que estar además con la duda permanente, la duda del sabio, no la certeza del ignorante, buscando siempre la verdad por los métodos científicos. Entonces fácilmente se puede sublimar o puedes convertir toda tu energía pasional de la libido, que es natural, que es la fuerza de la vida, en la consagración que te da el apostolado. Y la política también es un apostolado. Y va a llegar un momento en que vos tenés que optar, digamos, qué tipo de política vas a ejercer en tu vida. Si es el de la sobrevivencia o el de la construcción. Si es el del cohecho o es el de la ética irreductible. Y ese es un conflicto permanente del hombre. Por eso es que la política es fascinante, es neurótica, pero es fascinante al mismo tiempo. Si es que falleces, te vas al cielo, te recibe el Todopoderoso y te dice: Euclides, dame una buena razón para que te deje pasar al cielo y que goces de la vida eterna. ¿Qué le respondes? Hice lo que me mandaste. No tengo rencores. Ayudé a quien pude y nunca dudé de la misericordia divina. Por eso soy como Lutero. El único pecado que no se perdona es no confiar en la misericordia divina. Y la misericordia divina es solo para el pecador. Sigamos pecando, mi querido Rodolfo. Eso le decís. Así le iba a decir. Babi te señas de Yara. ¿Y qué pasa? Quiero saber cómo te sentiste en el programa Implacable, que estamos llegando al final del programa. ¿Cómo te sentiste? ¿Ya vamos a terminar? Claro. Qué macana. Cuando me estaba entusiasmando, me salí. Y mira, me siento cómodo. Y creo que eso es una capacidad tuya, porque veo que no improvisas absolutamente nada. Y fácilmente uno puede caer en la trampa de la imprevisión. Decime que ya tengo yo cierta experiencia, si no me hubieras tropezado 3 y 4 veces. Fantástico me sentí. Pese, digamos, a que tus preguntas eran sugerentes, eran preguntas inductivas, sustentadas en conocimientos históricos, y sobre todo tener la extraña facultad de hacerle sentir cómodo a tu interlocutor. Gracias. Antes de finalizar el programa Implacable, queremos saber, a tu criterio, ¿quién es Euclides Acevedo? Euclides Acevedo es un luchador, es un combatiente de la libertad, es un amante de los libros y del amor, pero sobre todo, y esto es lo más importante, es un especialista del aprendizaje. Gracias, canciller. Gracias. Y así llegamos al final del programa Implacable, hoy con la presencia del canciller Euclides Acevedo. Si tenés sueños, lucha por ellos. Tarde o temprano, todo se cumple. Chao. Vengo a decirte, China dorada, la voz antigua del Moraijú. Palabra dulce, palabra amable, palabra bella, ¿cuál eres tú? Tú eres mi cielo y eres mi estrella, que siempre alumbra Xerecové. Y es el néctar de tu cariño, flor aromada, niño azoté. Tienen tus ojos tierna tristeza y la negrura del vaporú. El centelleo de los puñales y languideces del caro. El centelleo de los puñales y languideces del caro. Son tus hoyuelos fuentes de encanto, por cuya causa Xetarobá. Son 2 capullos de pasionaria, la flor silvestre Buruyá. Es tu palabra, trino y arpegio, tienen cadencias del purajey. Es el motivo de 100 poemas que siempre inspira Shendia Yujei. En esta tierra
nada es tan bello como tu cuerpo, sé tu pasión. y no te igualan en tu hermosura ni los fulgores del Guarajé, Y no te igualan en tu hermosura ni los fulgores del Guarajé.